Hay Derecho presenta Elecciones 2021. Bueno, en nuestro bloque electoral queremos presentar esta mañana a Jorge Chávez Álvarez, que tiene una triple condición, porque es jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional, es candidato al Congreso con el número 7 por Lima y es además candidato a la segunda vicepresidencia por esta agrupación política. Vamos a repasar con él su plan de gobierno en algunos aspectos que son centrales, fundamentales y que la población está esperando a manera de respuesta, ojalá eficiente, a los problemas que, sobre todo en la pandemia, se han mostrado con mucha nitidez. Señor Jorge Chávez, qué gusto saludarlo, buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, un gran gusto, gracias de estar en tu programa. Para mí es un gusto tenerlo, gracias por atendernos esta mañana. Quisiera, si me lo permite, comenzar, vamos a entrar a los aspectos más estrictamente técnicos en un ratito sobre el plan de gobierno, lo que ustedes proponen en materia económica, salud, educación y otros, pobreza, trabajo, pero quisiera comenzar con asuntos más relacionados a la perspectiva política de Victoria Nacional, porque si algo hemos vivido en los últimos tiempos es una tremenda inestabilidad, que por más optimista que uno pueda ser, daría la impresión de que esas turbulencias se van a mantener si usted llega inclusive al gobierno, porque el Congreso no va a tener mayorías, va a ser un poco complicado, y ustedes, me imagino, lo tienen claro en ese sentido. El candidato Forsyth ha venido sosteniendo de manera sistemática, y en el último debate lo ha hecho notar probablemente con más énfasis, de tratarse de diferenciar de los otros, llamando a los otros la mismocracia. Es decir, son exactamente lo mismo, dicen lo mismo, hacen lo mismo, pero cuando llegan no resuelven los problemas de la gente. Estoy resumiendo. Quisiera llenar de contenido la mismocracia, o sea, ¿a qué se refiere concretamente? Y qué de lo que ha habido hasta ahora ustedes descartan de todas maneras como posibilidad en su gobierno. ¿Y con qué se quedarían en los últimos tiempos? Porque si todo es igual y todo es malo, evidentemente habría que, digamos, casi construir un nuevo país, y eso, como sabemos, por más que uno quisiera, es un poco difícil. ¿Qué es la mismocracia? ¿Cuáles son los límites de la afirmación y con qué se quedan y con qué no? Bueno, la pregunta es muy pertinente. O sea, ya sabemos lo mal que se ha gobernado en Perú, no solamente por la corrupción, sino también por haber estado de espaldas a las necesidades del país. Se han dilapidado gobierno tras gobierno, lo que han hecho es incrementar el gasto corriente, muy por encima del crecimiento del PBI, muy por encima del crecimiento de la inversión, y con clientelismo político, metiendo por las ventanas personal sin carrera pública. En fin, han hecho del Estado lo que han querido y han también tejido una serie de vínculos con mafias, con grupos de poder. El Estado peruano está prácticamente, yo diría que está tomado, está capturado por mafias del narcotráfico, del contrabando, de la tala ilegal, de la minería ilegal, que han distintos organismos públicos, funcionarios públicos, autoridades, congresistas. Entonces, claro, uno ve toda esta figura y dice, claro, entonces ¿con quién vas a gobernar? Porque el sistema político está fragmentado, ¿no? Bueno, la realidad es esa. Vamos a tener que ponernos de acuerdo aún digamos, el sistema político en el Perú es muy frágil, los partidos políticos son muy débiles, e inclusive incluyo a nuestro propio partido, porque el problema es global de todos los partidos, pero digamos, por lo menos en Victoria Nacional hemos hecho un esfuerzo de nuestro candidato George Forsyth. Lo que a mí me pidió es rodearnos de los mejores y de la gente más ética, más honesta. Y eso es lo que hemos buscado en la Comisión de Plan de Gobierno de Victoria Nacional. Pero evidentemente, en todos los partidos, si me permite, para terminar la idea, que en todos los partidos hay personas honestas, que son rescatables, ¿ya? Digamos, el tema es buscar a esa gente, y con ellos yo creo que hay que buscar una reestructuración de los partidos y que surjan nuevos liderazgos. Ahora, ¿por qué yo creo, y coincido, y le agradezco que haya planteado esto en términos de su pertinencia, ¿no? ¿Por qué es importante?
porque lo que nos estamos jugando ahora es una cosa distinta, es un partido distinto el que nos estamos jugando. No solo está todos estos malos gobiernos que usted ha descrito, sino que la pandemia pues ha evidenciado que tienen que haber cambios, ojalá algunos profundos, para que no se repitan estas situaciones. Pero quisiera yo repasar, porque también han habido otras agrupaciones políticas en los últimos 30 años, para poner un límite temporal, que han levantado las banderas de cambiar lo anterior porque lo tradicional, lo que existe, no sirve para nada. Fujimori comenzó con ese discurso. El golpe de Estado del 92 se dio bajo el argumento de que la política no estaba del lado de la gente y habría que cambiar. Y mire en qué terminó. Voy a hacerle un recorrido rápido por los gobiernos para cosas rápidas y entrar al plan de gobierno. Por ejemplo, Fujimori, para en la perspectiva política de Victoria Nacional y la de ustedes, ¿fue una dictadura? ¿Fue un gobierno, digamos, que rompió toda forma democrática y hizo un gobierno con características autoritarias? Fue así porque después de eso lo que hubo es la llamada transición democrática, que ha tenido lamentablemente expresiones terribles también, con mucha corrupción. Pero quisiera hacer esa diferencia. ¿Cuál es la perspectiva que tienen sobre el fujimorismo de los 90? ¿Fue una dictadura o no? Bueno, el gobierno de Fujimori fue democrático desde el 28 de julio del año 90 hasta el 5 de abril del año 92. A partir de ese momento se convirtió en una dictadura. Y fue por ese motivo que yo salí del Banco Central de Reserva, porque estuve en desacuerdo con ese autogolpe. Me pronuncié públicamente en todos los canales de televisión, en los medios, en caretas, oiga, disintiendo. Y conversé con el señor Fujimori, me acerqué a Palacio de Gobierno para decirle que por favor volviera inmediatamente a la democracia. Yo hasta ese momento era un colaborador muy cercano a él, pero le dije que estaba metiendo la pata hasta el fondo, que esto lo iba a llevar a una corrupción llevado por Montesinos, porque ya sabíamos la influencia que tenía Montesinos, que se reunía por las noches con él, ¿no? Así que hubo un cambio ahí. Claro, él tenía evidentemente un espíritu autocrático, ¿no? Que también lo tiene Keiko, quizás es algo familiar, pero en el año 90, cuando yo conozco a Fujimori, yo lo que veo en él es un rector de universidad, un matemático, ingeniero, una persona seria. Tenía una trayectoria, digamos, impecable, diría yo, ¿no? Y además proyectaba una imagen, una seriedad, y de hecho llegamos al poder enarbolando estas banderas de cambiar la política, porque el Perú viene viviendo esto de hace muchas décadas, y de hecho se hicieron los cambios. A los ministerios llegaron la mejor gente, y por eso es que se pudieron hacer muchos cambios en poquísimo tiempo. Si usted revisa la historia de esa época, verá que las grandes reformas se hacen antes del 5 de abril del 92. Y después del 5 de abril comienza la venta de empresas públicas regaladas, el mal uso de los recursos de la privatización, la corrupción rampante, el narcotráfico metido del gobierno, el avión presidencial que vuela a llevar droga, una serie de problemas de corrupción y además de destrucción de la institucionalidad del país, ¿no? La toma del Poder Judicial, de la Fiscalía, la manipulación de todos los poderes públicos por parte de ese gobierno dictatorial, que defendió, dicho sea de paso, el señor Hernando de Soto, porque él ayudó a darle la cara a esa dictadura, así como otros que se quedaron ahí, y yo sí me salí. Lo mismo que el señor de los Ceros, que también era ministro, también fue la única persona que junto conmigo salimos y pasamos a la oposición. Y es bueno mencionar esto porque es parte de... Y también el ingeniero González, que era ministro de Agricultura, también hay que reconocer que él también no estuvo de acuerdo con esa. Sí, de acuerdo, lo tengo presente claramente, pero quería preguntarle ahora de lo que se vino después, porque Fujimori se quedó hasta el 2000, digamos, la corrupción era evidente, no había mucho por descubrir para saber que había sistemáticamente cooptado el Estado para la corrupción, Montesinos preso, Uña, en fin, todo lo que ya sabemos. Y de ahí vienen los otros gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de transición, que fue muy corto, y le voy a pedir valoraciones muy concretas y rápidas para entrar al plan de gobierno,
Ese gobierno de transición, ¿usted lo valora en qué sentido o lo cuestiona en qué otro? Y después todos los gobiernos, por ejemplo, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra. ¿Cuáles son los niveles de valoración? Porque quiero entender cuál es la conexión que hacen ustedes y que el señor Forsyth permanentemente dice que todos son lo mismo. Ya usted dijo, Fujimori tuvo estas características. Los que siguieron no tuvieron las mismas, es evidente, porque jugaron en democracia, para comenzar, al margen de lo ineficiente que pueden haber sido. ¿Cuál es la diferencia entre los otros? ¿Hay alguno en ese trayecto que el hecho que usted diga, no, aquí sí hay cosas que rescatar y estas son y nosotros las vamos a de alguna manera continuar? Sí, era rescatable ya desde esa época. Para mí, yo siempre he tenido mucho respeto por el doctor Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, del PPC. Mientras él estuvo vivo y activo en política, ese partido era otra cosa, ¿no? Después, poco a poco, fue deteriorándose y se ha convertido, digamos, en un club electoral, se puede decir, ¿no? Y luego, en Acción Popular, siempre he tenido mucho respeto por Fernando Belaúnde Terry y también por Valentín Paniagua, o sea, y por algo es que, de alguna manera, la presión social que hubo después que estalló el famoso video de Curi con Montesinos, la sociedad fue la que empujó al Congreso, lo presionó a que nombraran a alguien honesto, de una trayectoria incólume como fue Valentín Paniagua, quien, dicho sea de paso, también en algún momento me invitó para formar parte de ese gabinete de ministros. Por haber razones, bueno, me lo comunicó Silva Ruete, por haber razones eso no se produjo, pero yo tenía una magnífica relación con esos líderes, lo mismo que, digamos, ya más para atrás, Cornejo Chávez, líderes de primera, honestos, muy entregados, o el mismo Manuel Dahmer de la izquierda, ¿no? O también Diez-Canseco, Javier Diez-Canseco, que eran personas entregadas en cuerpo y alma, honestas a la política, defendiendo sus ideas y defendiendo digamos, a la población desde su punto de vista con bastante transparencia. Entonces han habido políticos muy buenos en el país, pero eso se ha ido deteriorando. Después hemos tenido, el gobierno de Toledo ha sido lo peor que le puede haber ocurrido al país, a mi criterio. Es un gobierno corrupto, cínico. Ahí es donde se montaron los sistemas de corrupción, el tejido de todo institucional con Odebrecht y las empresas brasileras se sienta ahí, o de alguna manera había sido sembrado en el primer gobierno de Alan García, pero no había llegado al nivel de sofisticación al que llega con el gobierno de Toledo, y luego lo perfecciona el señor Humala con su gobierno. Y ahí también entra la izquierda a gobernar con el señor Humala. Entonces la izquierda no puede decir que está libre de corrupción. Ahí están las agendas de Nadine, y donde escribió la señora Verónica, y bueno, no se puede, hasta ahora no se ha querido hacer la prueba grafotécnica, que si ella está limpia, y ya lo ha dicho el señor Humala hace poco, que ella escribió esas agendas, y en esas agendas, ¿qué figura? Lavado de dinero. O sea, está todas las pruebas de lavado de dinero, con dineros que venían de dinero sucio de Venezuela. Ya sabemos la corrupción en Venezuela. Entonces todo esto ha sido un asco, ¿no? Y después PPK con sus puertas giratorias, Vizcarra con ya antecedentes de corrupción en Moquegua, y después ya hemos visto el manejo de la pandemia, nada de transparencia en las compras, sobrevaloración en las compras de los respiradores, de las pruebas rápidas, sin certificaciones. En fin, se ha comprado lo peor y a precios altísimos. La vacuna misma negociando debajo de la mesa, a pesar de que había una comisión de primer nivel que le había asesorado para que negociar tempranamente la compra de vacunas, no lo quiso hacer para poder sacar, no sé, pues ventajas, tajadas. Ya hemos visto que se vacunaron a espaldas de la población. En fin, todo un asco tremendo. Eso hay que cambiar. Usted hacía referencia hace un ratito, señor Chávez, sí, a el líder histórico de Acción Popular, Belaúnde Terry. Y digamos, para unos, y yo me incluyo en ese grupo, es un parteaguas, ¿no? Lo que pasó en noviembre del año pasado. Es decir, uno puede
discrepar en democracia, o sea, uno puede estar o no de acuerdo y en fin, hay varias cosas al respecto que uno puede poner, digamos, en tensa discusión si uno quiere. Pero los principios democráticos, ¿cree usted que se rompieron en noviembre del año pasado con la asunción al mando de Merino, que además siempre arguye que lo hacía teniendo como referencia a Paniagua y a Belaúnde, ¿no? Y en algunos momentos sus correligionarios, y yo he conversado con algunos de ellos, se hacía casi llamar el Paniagua de estas épocas, ¿no? Porque supuestamente iba a gobernar una transición. Para usted eso, o para Victoria Nacional, ese fue un golpe de Estado, es decir, en términos reales, más allá de que el Tribunal Constitucional no quiso efectivamente parar lo que eso significaba, pudo hacerlo, pero quiero saber la definición política de ese acto para ustedes. ¿Es o no fue un golpe de Estado ese? ¿Cómo lo caracteriza? Más allá de los tecnicismos que los hay versiones, interpretaciones de la Constitución. Pienso que ese acto de Merino fue una canallada. Creo que, y yo si ustedes leen mis artículos, porque yo escribo todas las semanas, o escribí, ahora he parado un poco, yo he atacado duramente al gobierno del señor Vizcarra, pero en plena pandemia no se puede tirar el tablero institucional al suelo. Hay que seguir jugando la partida, porque el país está de por medio. Entonces, es una canallada lo que hizo el señor Merino, porque fue crear más inestabilidad en el país. Y además una persona que ni siquiera tenía pues el mínimo de decoro para asumir ese cargo, ya lo había demostrado como presidente del Congreso. Dicho sea de paso, Acción Popular da pena ahora. No es ni la sombra de lo que fue ese partido con Fernando Belaúnde Terry y con su señora Violeta Correa, que eran personajes ejemplares, que dieron lustre a la política peruana y que además hicieron de ese partido una columna vertebral de nuestra democracia y que lamentablemente hoy en día también es otro club electoral, en el cual es un pandemonio adentro, parece un circo, se pelean. Ahora, pero canallada es una valoración adjetiva, digamos, si uno quiere, moral, ética, fundamental, importante, porque marca la cancha. Pero mi pregunta iba también al tema de si ustedes fueran gobierno, ¿se encargarían o procurarían, por ejemplo, esclarecer los hechos para determinar si ahí hubo responsabilidades de otra naturaleza? Porque recuerde usted que pues hubieron marchas, hay muertos, hay personas que lamentablemente terminaron heridas, la mayoría de ellos jóvenes además, que salían, yo creo que con la convicción de defender algo que entienden es mejor de lo que veían en ese momento, que claramente rechazaban, ¿no? ¿Van a ustedes, digamos, si llega usted al Congreso o el partido al gobierno, encargarse de decir, eso que hubo ahí no se puede quedar impune y hay que investigar la forma como se dio esa vacancia y sobre todo lo que hicieron después con la represión a los manifestantes? Yo sí creo que hay que investigar. Bueno, de hecho, la Fiscalía tiene que proceder de oficio en esos casos y el Congreso de la República también, porque es un hecho demasiado grave, es un golpe de Estado. Además, ha habido pues hilos ahí y afanes de dictatoriales, inclusive en el señor Merino, que ha utilizado a la Policía Nacional de una manera inadecuada, ¿no? Dándole órdenes que no se condicen con una democracia, usando la violencia contra gente que está manifestando de manera pacífica. Nosotros, más bien en nuestro gobierno, vamos a utilizar la policía para proteger las marchas pacíficas, para que cuando marche pacíficamente la policía los custodie y los proteja de que se infiltre gente. Ahora, pero aquellos también que quieran tomar carreteras, eso son actos también que no hay que estar en contra. El Estado no puede permitir que se tomen carreteras, que se hagan sabotajes o que se incendien oficinas del Estado o en negocios privados. Eso, obviamente que el Estado tiene que ahí también poner un orden. De lo que se trata, y eso tiene que hacer la política o encargarse en serio, es de evitar que los radicalismos ganen terreno. Es decir, cuando las cosas demoran en resolverse, los radicales se juntan. Usted lo sabe perfectamente y ahí es donde se origina lo que usted dice. Por eso ahora, es que también hay mucha protesta violenta porque el Estado está totalmente
es un caos, es una desorganización absoluta. Nosotros vamos a hacer por eso una reforma del Estado muy profunda desde el saque. Vamos a declarar en emergencia la organización del Estado para poder hacer los cambios que se requieren. Muchos de los conflictos sociales son por ineficiencia del Estado, porque el Estado está sumamente desorganizado. Por ejemplo, el tema del agua. O sea, la autoridad del agua, el ANDA, es una autoridad coja, porque no tiene verdadera autoridad. Y además depende de un sector, cuando el agua es un tema que debería ser plural, porque el agua se utiliza en todo, inclusive en las ciudades, para las familias, y por eso es que nos falta agua en las casas. Y para evitar eso es que yo creo que la autoridad del agua debería no depender de un sector, como es el caso del Ministerio de Agricultura, sino estoy pensando inclusive proponer, porque no está en nuestro plan, pero eso es algo que tenemos que seguirlo reflexionando, posiblemente convertirlo en un Ministerio del Agua, para que de esa manera pueda haber un equilibrio en el tratamiento del tema. Y es así que... Esto descarta toda posibilidad, señor Chávez, de una discusión sobre la privatización del agua, que es otro asunto que unos refieren como necesidad, ¿no? Porque hay esa idea de que privado mejor que el Estado, porque el Estado siempre es ineficiente. Y tal vez la pandemia nos ha dado ejemplos de eso, de lo bueno y de lo malo, ¿no es cierto? Afirmando eso, reafirmando eso, o más bien, en algunos casos también lo contrario. ¿No van por ese lado ustedes? Bueno, yo no creo en ese San Benito de que de por sí el Estado es ineficiente y el privado es eficiente. Hay ineficiencia también en el privado y hay islas de eficiencia en el Estado, pero la razón por la cual el Estado es ineficiente es porque hay mucha corrupción, porque no hay carrera pública, porque no hay un orden, ¿no? No hay un sistema de gestión basada en procesos, hay una serie de carencias. Entonces, todo eso, el Estado hay que hacer una reforma profunda. Y bueno, hay ejemplos además en países desarrollados de empresas estatales que son eficientes. Eso no quiere decir que nosotros querramos volver a la estatización o a que tener muchas empresas estatales, pero también hay que borrar ese San Benito. Pero, sin embargo, sí pienso que en el tema del agua, por ser un tema muy fragmentado, que tienen que tener los distintos poblados, distintas capacidades de respuesta a las necesidades de la población, eso es muy difícil que lo haga el Estado, ¿no? La capacidad de poder hacerlo el Estado y de la herencia que estamos recibiendo, con la justa vamos a terminar en 5 años de componer gobierno central, gobierno regional, de locales, pero hacer que las empresas que se dedican al tema del agua, estas sedas que están en las regiones, sean eficientes, eso es muy difícil. Yo creo que el tema es tan urgente que necesitamos que el sector privado entre a tallar sin necesidad de privatizar, porque ahí tampoco hay que comprarnos este otro San Benito, ¿no? De que o Estado o privatización. No es así. Pueden haber contratos de gerencia, contratos hay múltiples modalidades de contratos hoy en día. Ahora, toda la jurisprudencia contractual ha evolucionado tremendamente. Sí, quería preguntarle sobre eso, ¿no? Materia económica, además, en su caso personal, es uno de los temas que usted personalmente dirige junto con el plan, digamos, el tema económico. ¿Cómo, digamos, sacar de la lógica de versus crecimiento económico con, por ejemplo, conflictos sociales, otros derechos? ¿Cómo compatibilizar las cosas, ¿no? ¿Cómo hacer que no sea un problema para el Perú administrar sus recursos naturales? ¿Cómo puede ser posible que el Perú tenga tanto y tengamos tantos conflictos al mismo tiempo? Es decir, ¿por qué no se puede generar compatibilidad entre la minería y la agricultura ahí donde sea posible? Que se pueda determinar. Yo me acuerdo haber conversado con Ollanta con Kuczynski, para decirle 2 de los últimos presidentes, que de candidatos los dos hablaban, siendo de por lo menos planteamientos originales distintos, políticos digo, hablaban de ordenar el territorio. Y claro, digamos, eso para algunos suena a que no, porque en fin, eso puede determinar mucho control de arriba y eso puede ser perjudicial. Pero los países desarrollados tienen predictibilidad y el empresario sabe que aquí es posible, aquí no es posible, y entonces ya sabe a qué emprendimiento meterse y a quién no. Ustedes van por ese lado, ¿cómo compatibilizar? Es decir, porque ahí donde hay, lamentablemente, recursos naturales, hay conflictos. El informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de una cantidad de conflictos irresueltos, además.
Mire tía María, ya tía María, bien difícil que salga. ¿Ustedes creen que puede salir, para poner solo un ejemplo? Bueno, son varios factores, ¿no? La razón por la cual hay tantos conflictos es por la ausencia de planeamiento del Estado y sobre todo planeamiento con aterrizaje territorial, ¿no? Los gobernadores, los gobiernos locales hacen lo que quieren, cuando surge un conflicto se ponen de costado, no es un problema de ellos, y también el sistema, el esquema de licencias previas, si bien puede haber funcionado en Canadá, en otros países desarrollados, en Perú ese esquema no funciona. Y no funciona porque el Perú es muy complejo. Aquí tenemos comunidades nativas, comunidades campesinas, que claro, hay quienes quisieran borrarlas del mapa y hacer que tengan títulos de propiedad sobre su tierra para que se puedan transar internacionalmente y de esa manera que vendan y se ganen una plata en el bolsillo y de esa manera borramos a las comunidades nativas y campesinas. Ese es el esquema de Soto que nosotros estamos totalmente en contra. ¿En contra por qué? Porque las comunidades nativas y campesinas son fundamentales en la esencia de lo que es el Perú. El Perú sin comunidades nativas y campesinas no sería el Perú, dejaría de serlo. Entonces, más bien, ellas son las que nos protegen nuestra biodiversidad. Ellas son las que están detrás de que no haya tala ilegal, que no haya tráfico de animales, tráfico de tierras. Son justamente más bien un tejido institucional autóctono que es fundamental para el equilibrio social del país. Pero Y ¿cómo por eso es que vincularlas nosotros al lo que crecimiento? ¿Cómo planteamos es vincularlas cambiar el sistema. a estas actividades productivas? Es decir, ¿cómo vincularlas? Porque claro, uno que lo escucha, usted puede decir, tiene usted razón. Es decir, hasta ahora a las comunidades se les ha visto como resistentes al crecimiento y al desarrollo, cuando yo creo que el dilema es otro. Lo que creo que la gente No, quiere es que le respeten sus derechos y que tengan un Estado que responda a sus necesidades básicas en el ejercicio de derechos que necesitan como todo ciudadano. Entonces, esa es la ecuación que hay que resolver. Pero ¿cómo las vincularían ustedes? Usted dice, ellas son protectoras del ambiente, ellas son necesarias, son claves, no le vamos a arrancar los terrenos, no le vamos a engañar con el cuento de tu titulación para que pues la vendas a cualquiera, no. Pero ¿cómo las incorporarían a un esquema distinto a lo que hoy pasa? Si no es la consulta previa, como usted dice, si no es la consulta como se ha venido haciendo, ¿cómo sería? bueno, tenemos que, primero, a ver, antes de responder la pregunta, quería decirle que conozco bastante a las comunidades nativas, converso con ellos muchas veces, yo viajo por la selva bastante y también en la sierra, ¿no? Y le puedo decir que ellos quieren el desarrollo, quieren la modernidad, pero una modernidad que respete el ambiente, que respete la biodiversidad. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacerlo? Claro, a corto plazo tenemos que continuar con ese esquema de la licencia previa, pero tenemos que construir al costado otro sistema que nosotros le llamamos el enfoque de desarrollo de generación de valor compartido, con las comunidades que están en el entorno de un proyecto que aprovecha recursos naturales. De tal manera que donde hay una concesión, tiene que haber un plan de desarrollo. Y que ese plan de desarrollo tiene que aterrizar a proyectos de inversión, tanto públicos como privados. Y esos proyectos privados tienen que contribuir a un desarrollo sostenible y con articulaciones con las comunidades, asociándose con ellas, ¿no? Buscando esquemas de asociatividad con las comunidades, de tal manera que haya beneficios en reforestación, en agricultura, en turismo comunitario, en fin, una serie de posibilidades de desarrollo que se pueden lograr. Y cuando hay acuerdos de ese tipo, ya no es como si una simple licencia social, donde tú comes unos sanguchitos en un taller o dos tallercitos y después a la vuelta de la esquina vas a estar en contra porque no estás convencido verdaderamente, ¿no? Ahora, pero sobre eso quería entender el punto bien, ¿no? Que quede claro para quien nos sigue. Ese beneficio que le llegaría a las comunidades, estoy simplificando el argumento, por supuesto, ¿no? Beneficio que le llegaría a las comunidades, ¿sería vía una mejor relación
entre las empresas, el Estado y las comunidades, pero a través del Estado con una presencia mayor en servicios, acceso a los mismos? ¿O avanzarían ustedes en la idea, por ejemplo, de accionariado en las empresas de las comunidades para que participen también de las ganancias y puedan tener, digamos, un beneficio también así de directo? Lo que no necesariamente significa que el Estado tiene que desatenderse de su obligación de darle, pues, o por lo menos aplanar el terreno para que puedan finalmente acceder en igualdad de oportunidades a otros derechos. ¿Cómo sería? ¿Sería así o no? Buena pregunta. Tiene que estructurarse un mecanismo catalizador, y ese mecanismo es la creación de fondos de fideicomiso. A través de estos fondos de fideicomiso, que tienen que tener un comité de inversión y una pequeña administración, se va a manejar de una manera muy eficiente esos recursos, ¿no? Que van a ser intangibles y tienen que manejarse con absoluta transparencia y con vigilancia ciudadana, ¿no? De tal manera que no suceda lo que hoy pasa con gobiernos regionales, locales, que gastan el presupuesto de una manera alocada y corrupta, ¿no? Que también eso lo vamos a ir solucionando justamente haciendo que el CEPLAN se convierta en ente rector a nivel ministerial de un sistema de planeamiento y desarrollo territorial. Pero eso va a caminar por una cuerda, digamos, poco a poco va a ir ponerse un orden, pero mientras tanto, estos fideicomisos van a permitir ya desde el saque organizar fondos a partir de la inversión minera, los recursos del canon y otras fuentes más como las regalías, etcétera. O sea, poder tener una base. Invitamos después al BID, a la CAF, al IFC del Banco Mundial para que inviertan estos fondos, y también inversionistas privados, porque van a haber ganancias extraordinarias en esos fondos. Porque cuando tú reforestas, por ejemplo, en la selva, por decirte, con caoba, cedros, con árboles de palo rosa, tienes ahí una rentabilidad altísima. Nosotros lo hemos estudiado eso al detalle y podemos demostrar en el papel, en la práctica, la rentabilidad altísima que hay ahí. Y si tú siembras esto bajo un esquema de agroforestación, con frutas que son de alta gama, de alta cotización internacional, la verdad que estás hablando de una transformación total. Yo creo que en la selva del Perú tranquilamente podemos hacer 3, 4 veces, 5 veces más de lo que ya la costa ha logrado en agroexportación. Pero le hemos dado mucho la espalda a la selva peruana, y nosotros vamos a apostar por la selva, por la Amazonía. Ahí hay 12 millones de hectáreas que están deforestadas y que son, como decir, terreno virgen, en la cual se pueden hacer grandes inversiones. Señor Jorge Chávez, lamentablemente el tiempo me ha ganado y quisiera conversar sobre otros temas con usted, pero lo voy a invitar la próxima semana porque estamos haciendo acá ya una suerte de intercambios entre jefes de planes de gobierno, porque digamos en ese intercambio es que la población va a tener algunos elementos. Ahora estamos entrevistándolo por separado para conocer un poco su perspectiva, pero la próxima semana a ver si nos juntamos de nuevo, pero ya con otros pares suyos, por decirlo de alguna manera, en esta contienda, para intercambiar sobre estos puntos que hoy día ha compartido con nosotros. Por lo pronto le agradezco muchísimo por haber respondido a nuestra llamada. El señor Jorge Chávez Bajo, el número 7 al Congreso por Victoria Nacional, además candidato a la segunda vicepresidencia y jefe de plan de gobierno de esta agrupación política que encabeza George Forsyth. Muchísimas gracias, señor Chávez, muy amable por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Que vaya bien. Yo, Jorge Chávez Álvarez, he conversado con nosotros esta mañana. No hay derecho presentó Elecciones 2021.